Hermanos, hermanas, un muy cordial saludo una vez más para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, siempre deseándoles la bendición de nuestro Señor y que disfruten de la gracia que se nos ha sido dada, esperando hayan podido pues también tener su espacio con la iglesia, haber compartido y también ser edificados mutuamente. Bueno, como sabemos, en estos espacios virtuales procuramos hacerles llegar un análisis pues detallado, profundo, pero a la vez bastante sencillo. De hecho, creo que notan que no utilizamos mucho recurso aquí visual y mucho tecnicismo porque, bueno, aparte que no soy muy diestro, tengo que recordarlo, no voy a decir que soy un influencer, un youtuber, que ahí tienen todo ahí su estructura ya establecida, pero también por el hecho de que la intención es que esto sea bastante accesible y que pues pueda ser simple, pero edificante. Y al final de cuentas esa es la intención. Entonces, pues bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos y siempre pueden darle compartir a estos videos, pueden darle compartir al canal también y darle seguir para que así pues puedan llegarle estos recursos y otros que ahí pues cuando tenemos el chance también les queremos compartir. Muy bien, entonces vamos a retomar. Estamos estudiando Segunda de Pedro y de hecho ya estamos prácticamente en el cierre. No, incluso no sé, vamos a ver si en esta o en la siguiente clase, en la siguiente lección, pues vamos a estarlo concluyendo porque nos quedan pues prácticamente unos cuantos versículos. Espero que hasta el momento pues lo que vimos haya sido eh, entendible, coherente para ustedes. Y también pues que, que podamos también no solo el hecho de estudiar el texto como tal, sino también la forma de estudiar, porque bueno, aquí procuramos analizar desde distintos puntos, usar distintos recursos y fuentes para que el estudio de la escritura pues sea más detallado y entonces no es solo la idea que lo haga yo, sino que ustedes también puedan aprender a hacerlo. Estamos entonces, recordemos que, bueno, ha sido un tema bastante importante para Pablo a lo largo de esta carta, lo de refutar a las falsas enseñanzas que vienen de los falsos maestros. Y bueno, en este capítulo 3 en especial, pues Pablo se enfocó mucho en la idea de cómo nos ilustró de qué significa una falsa enseñanza, que las falsas enseñanzas son las que tuercen el Evangelio de Jesús, tuercen el mensaje de salvación. Entonces vimos esto bastante en detalle. También estuvimos viendo la semana anterior que, pues, eh, a pesar de que los falsos maestros y bueno, el mundo en general podemos notar que enfatiza como de que Jesús no va a regresar, de que en realidad todo esto es mentira y que podemos vivir como nos dé la gana, como dicen. Pero en realidad estamos en un periodo de gracia, estamos en un tiempo en el cual la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal como nos dice en el versículo 15. Y esto pues lleva a Pedro a pues recordar también la enseñanza de Pablo. Ya hablamos de que, bueno, podemos notar que para Pedro, el apóstol Pablo es muy querido y también es muy respetado. Él considera que también Dios a él le ha dado sabiduría y en esa sabiduría él también les ha hablado a los lectores, en este caso los destinatarios de Pedro, también ya antes les ha hablado de este mismo tema, ¿verdad? De las falsas enseñanzas, del regreso de Jesús. Y eso sí, también habla de algo que pues para nosotros también es una realidad, entre las cuales, o sea, las enseñanzas de Pablo en sus epístolas, en sus cartas, hay algunas las cuales son difíciles de entender. Y en eso podemos estar de acuerdo con Pedro, ¿verdad? Imagínense que Pedro, siendo Pedro, pues él reconoce también que hay enseñanzas que Pablo hace llegar por medio de sus cartas y que son algo difíciles de entender. Sin embargo, pues justamente por eso es tan importante, sea Pablo, sea Pedro, sea Santiago, Juan, que nosotros pues le demos realmente el tiempo
y el interés que le corresponde a la escritura. No es que si algo no es difícil de entender, con eso consideremos que no podemos entender toda la escritura, ¿verdad? A veces se convierte en una excusa de que, es que yo no entiendo esto, y entonces por eso no leo la Biblia. Pero como hay textos algo más complejos, hay distintos textos muchísimo más entendibles, incluso hay muchas narraciones, muchos relatos de personajes, que, de personas que están en escritura y que pues ilustran por medio de su vida, o sea, de forma práctica se refleja la enseñanza, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que nosotros pues también aprendamos que, de hecho, en cualquier espacio de aprendizaje es así. En la escuela y en el colegio, en la universidad, sabemos muy bien que no solo se trata de escuchar al que está delante, el profesor o el maestro, sino que también uno tiene que estudiar por su parte, tiene que repasar, tiene que preguntar si tiene algunas dudas. Y bueno, todo eso también es parte de nuestra tarea en la diligencia en la escritura. Recuerdan que, pues, parte de la forma de cómo nosotros, de acuerdo con el versículo 14, procuramos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, pues tiene que ver también en la diligencia que nosotros pongamos en la escritura, en el entendimiento de la escritura, sabiendo que sí, efectivamente, algunos textos que quizás eh, ninguno de nosotros puede afirmar rotundamente que lo entiende al pie de la letra, pero eso no significa que en general toda la escritura nos brinde mucha enseñanza que es entendible y sobre todo que es necesario. Habiendo dicho esto, ¿qué pasa cuando esas enseñanzas de la escritura que son difíciles de entender caen, por decirlo así, en manos de engañadores, en manos de falsos maestros? Bueno, Pedro nos dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y bueno, termina diciendo el versículo también para su propia perdición. Entonces aquí es donde hablamos del gran problema que tenemos con los falsos maestros. Porque, bueno, veamos los términos, aquí cómo los describe Pedro. Primero los llama indoctos, que vean que su significado en el griego puede ser ignorante o tonto, y de hecho parece que es el único uso de esta palabra en la escritura, por lo menos en este término en el griego. Dice que indoctos en este otro diccionario, persona ignorante o incluso vean, es una palabra fuerte o estúpida. Los inconstantes, dice que los inconstantes son inestables, débil, cambiantes sus opiniones y actitudes. Y este otro diccionario dice que carece de apoyo o de sostén, inestable y débil. Y esta palabra también la usó antes Pedro para hablar de las almas inconstantes, de ellos mismos, de los falsos maestros. Entonces, aunque el análisis de Pedro sobre los falsos maestros, pues ha sido bastante amplio, como ha sido hasta el momento, ¿verdad? Lo que hemos analizado, pues él todavía tiene algo que agregar, porque una vez más, y como les decía, los falsos maestros van a buscar la manera de llevar consigo a todos los que puedan y lo van a hacer por medio de la manipulación de la verdad, la distorsión de la verdad. En este caso, lo que decíamos, en especial se aprovechan de las cosas que son difíciles de entender. Aunque bueno, no es el caso que siempre sea así, porque a veces uno encuentra, digamos que muy descaradamente, eh, distorsionan hasta lo que está clara y detalladamente mencionado en la escritura. Entonces, pues bueno, en este caso, Pedro hace ver que ellos son, primero que nada, como vimos, es una palabra fuerte. ¿En qué sentido son ignorantes? ¿En qué sentido son tontos o estúpidos, verdad? Usando la otra palabra que menciona el diccionario sobre esta palabra.
Bueno, veamos algunas otras versiones para ver qué palabras utilizan. Esta dicen son ignorantes e inestables. ¿Ok? Importante este matiz de inestable. Ahorita lo vamos a hablar más en detalle. También tenemos, permítame aquí para ver otra versión. En esta dice ignorantes e inconstantes. En esta otra versión dice que son ignorantes. Bueno, aquí hay que leerlo completo porque esta versión en lenguaje actual cambia bastante la estructura, pero no el sentido del versículo. Por eso no las entienden. O sea, los derechos que sean difíciles de entender, que no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, dice. Entonces, en esencia, esas dos cualidades yo creo que es importante que aprendamos a identificarlas en la escritura, porque son características que inevitablemente en algún momento salen a flote. Por supuesto, los falsos maestros son astutos y son maestros del disfraz, de la apariencia, pero en esencia, dentro de sí, dentro de su naturaleza, están estas cualidades. Ignorantes, como bien sabemos y podemos entender, no se trata de que ellos no sepan nada, no. Muchos de los que enseñan falsa doctrina en todo el mundo, pues demuestran que son, o sea, que conocen, ¿verdad? Que saben lo que dice la escritura. Y pues quizás muchos hasta tienen, no sé, estudios universitarios, de posgrados, no sé, una gran formación académica. Entonces no se trata de ignorancia en el sentido de que no sepan nada. O por ejemplo, cuando se habla de personas que por una u otra razón no pudieron terminar sus estudios de la escuela o en el colegio. No se trata, en ese sentido, no es esa ignorancia. Se trata en el sentido de que deliberadamente ignoran la verdad. O sea, hay una completa intención de no darle a la justicia el texto, de no profundizar, de no analizar con una adecuada exégesis la escritura, sino que hacen una eisegesis. O sea, toman el texto como está ahí y le dan una interpretación propia. Por ahí hemos hablado en algún momento que en realidad cuando si uno quiere encontrarle fundamento bíblico a algo, lo va a encontrar siempre. Perfectamente cualquier versículo se puede manipular y distorsionar, y sobre todo cuando a quienes se dirige la persona, pues tampoco conocen, tampoco estudian, tampoco cuestionan o analizan. Ahí es donde, pues, el objetivo de los falsos maestros se cumple, porque tristemente hay una ignorancia de parte del falso maestro, que es una ignorancia deliberada, o sea, él no quiere saber lo que en realidad la escritura dice, no quiere aceptar lo que en realidad el mensaje bíblico enseña, posiblemente porque es un reto para sí mismo, ¿verdad? Implica que renuncie a a sus propios intereses, renuncie a su ego, renuncie a lo que, cualquiera que sea el objetivo que tiene, la ganancia que quiera alcanzar por medio de esa manipulación. Entonces, ahí hay una ignorancia deliberada. Y el problema es cuando esa ignorancia deliberada se combina con una ignorancia también de parte de la audiencia, de quienes le siguen, de quienes le dan seguir en TikTok o en YouTube o en Facebook, donde sea. Ni qué decir en los púlpitos. Y ojo, no estamos diciendo que la ignorancia de la audiencia, pues en todos los casos sea igual, una ignorancia deliberada. Por supuesto que sí, hay que decirlo. Hay muchos pseudo miembros de la iglesia que deliberadamente no les interesa profundizar.
y prefieren simplemente dejarse llevar por lo que otro dice, porque es lo más fácil, ¿verdad? Porque no quieren utilizar su criterio propio, no quieren utilizar las capacidades y los recursos que Dios les brinda para profundizar. Y cuando eso se combina con un ignorante deliberado que tuerce la escritura, pues ahí es donde se vuelve el caos y tristemente las vidas van en dirección a la ruina, ¿verdad? Por supuesto que también hay una ignorancia inconsciente, hay una ignorancia en la cual es porque efectivamente, pues hay miembros que no conocen mucho, no han tenido la oportunidad de estudiar, y sea o no solo desde lo académico, o sea, no es solo el hecho de que hayan ido a la universidad o que hayan ido solo a la escuela, o que incluso no hayan estudiado nunca, no es tanto eso, porque creo que sabemos que hay casos de miembros de las iglesias que sin tener mucha formación académica, pero son muy dedicados a la escritura. Y aunque no comprendan, pues de buenas a primeras la enseñanza, pero no se conforman, no simplemente dicen, "Ah, es que eso yo no lo entiendo y no lo voy a entender", sino que tienen el interés, la ocupación en profundizar en la escritura. Entonces, investigan y sobre todo preguntan, aprovechan el recurso tan valioso y tan accesible que es la iglesia, los miembros de la iglesia, los hermanos, que es notorio, que es evidente de que pues tienen un poco más de conocimiento, tal vez tienen un poquito más de formación. Entonces, ahí es donde está lo que venía mencionando de antes, dónde está la diligencia de nosotros, porque si no hay diligencia, somos muy fácilmente llevados, como dice Pablo también, llevados por todo viento de doctrina. Y eso nos lleva a la otra cualidad, los ignorantes y los inconstantes, que es inestable. Yo creo que esa palabra lo describe mejor. Inestable, ¿por qué? Bueno, porque también incluso Santiago menciona, ¿verdad? De que hay personas que son llevadas como la ola del mar, que es llevada para allá y para acá. Persona que pasa de iglesia en iglesia. Una persona que nunca está en un solo lugar y que nunca eh, puede entender, porque sencillamente no le interesa entender, no le interesa aprender, no le interesa crecer y madurar. Entonces, cuando no hay profundidad, somos fácilmente llevados por aquí y por allá. Entonces, esta es la clase de miembros de la iglesia que para los cuales ojalá fuera prohibido el TikTok, porque son los que cualquier cosa que leen, cualquier video, se lo creen. Y son los que más dejan llevar por conspiraciones y por teorías y falsas enseñanzas, porque no ejercitan su propia responsabilidad. Los que tuercen la escritura nunca van a faltar. Los que enseñan herejía, los que quieren distorsionar el mensaje y alejar a los creyentes de Cristo, esos nunca van a faltar. Entonces, lo que nos corresponde a todos nosotros como creyentes es formar un criterio propio, es profundizar, porque de hecho que vean que hasta la palabra misma nos da idea de cómo contrarresta eso de ser inconstantes, de ser inestables, de ser fácilmente llevados por el viento. Porque entre más profundizamos es como que tuviéramos más raíz. Y sabemos bien que un árbol, entre más raíces tenga, más difícil es que una tormenta, que un tornado lo levante. Y puede ser un huracán que sí lo mueve, pero no lo hace caer. Se mantiene firme en su lugar.
Entonces aceptemos esa realidad y aceptemos la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, a cada una también. Porque como decía, los que tuercen la escritura, y no solo las cartas de Pablo, lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pedro aquí mismo lo dice, ¿verdad? También las otras escrituras, eso nunca van a faltar. Incluso para evitar que nosotros mismos seamos falsos maestros sin ser conscientes de ello, por eso es tan indispensable también el profundizar, para que sea quien le enseñemos, sea nuestros hijos, sea en la iglesia, sea evangelizando, lo que transmitamos sea el evangelio de Cristo, el evangelio puro y sin mácula. Pedro termina entonces el versículo diciendo que quienes deliberadamente tuercen la escritura, deliberadamente son ignorantes y por consecuencia son inestables, pues lo único que están es, en palabras también de Pablo, acumulando ira para el día de la ira. Creen que se van a salir con la suya. Si ya de por sí ellos enseñan que Jesús no va a regresar, pues entonces ellos no están preocupados porque en algún momento Jesús regrese y los halle en su engaño y mentira, manipulando el mensaje que Él nos ha dado. Pero lo que están haciendo es acumulando castigo que es inevitable en algo que no tiene justificación alguna, porque ya lo dijimos, no es porque no puedan entender, no es porque no quieran conocer, no puedan conocer la verdad, es porque no quieren. ¿Por qué? Porque está más por encima de ellos su ego, sus intereses personales, el deseo de las ganancias ilícitas, el deseo de encontrar fama, reconocimiento, seguidores. Ahora que eso es como la, como a lo que más aspira uno, lo que se enseña de que, es que entre más seguidores usted tenga, más popular es, más importante, más influyente. Y termina siendo como una forma de encontrar también validación y encontrar este, una identidad, pero manipular la escritura para ese objetivo lo único que acarrea es perdición, es castigo eterno. Bueno, terminamos aquí entonces esta lección y pues continuaremos en la próxima ocasión con el siguiente versículo. Oremos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque a través de la escritura podemos reflexionar primero, estar agradecidos porque tú nos has provisto de todo lo necesario para poder crecer en el conocimiento de ti, de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por la escritura, por la iglesia, gracias por la comunión que podemos tener contigo y con los demás, a través de lo cual tú nos enseñas, nos instruyes y nos haces crecer. Que sea esto nuestro anhelo, nuestra ocupación diaria, para así crecer en el conocimiento de tu gracia y así pues contrarrestar la falsa enseñanza que quiere pues apartarnos de ti. Gracias, Padre, te oramos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por la compañía. Dios les bendiga.